oyentes de Radio Sefarado. Hoy vamos a tener una entrevista con alguien muy conocido para nuestros oyentes, ya que tenemos una sección titulada justamente Unidos con Jacob Israel, que es con quien vamos a hablar, pero esta vez lo va a hacer a nivel personal y no institucional. ¿Qué tal, Jacob? Muy bien, muy bien, la verdad. Bueno, ¿a vosotros? Muy bien, también, pero queríamos hablar contigo porque, bueno, tú eres español, eres cercano a la comunidad de aquí, aunque estás viviendo en Israel, y también eres una persona que te consideras ortodoxa, y pese a ello, pues lo que está pasando con el cótel no siempre te cae tan bien, por decirlo de alguna manera. Sí, no gusta, y no solo con el cóctel, sino en general dentro también de la sociedad y de las relaciones entre los judíos de Israel y de los de Estados Unidos. Últimamente la cosa creo que ha ido a más, de forma bastante, te diría, en hebreo se dice meyutar, en español se me olvida el español. En vano, digamos. En vano, efectivamente. Mira, empezamos con el problema, pues como tú dices, del cótel, en hebreo del mitvea cótel. Y se puede decir de que desde hace décadas el movimiento reformista lo que busca dentro del Estado de Israel es legitimidad. Básicamente buscan que la ortodoxia, que es la que tiene, digamos, el peso en este país en el ámbito religioso, no tenga el monopolio de la religión. Y si hacemos un poquito de historia sobre este tema, sobre el problema del cótel, si aprendemos, digamos, un poquito de dónde viene el problema, podemos entender un poquito más hacia dónde podíamos haber llegado a ir, y espero que en algún momento lleguemos. En el año 2013, bajo el mandato de Netanyahu, se crea una plataforma aledaña al cótel que gusta y agrada al movimiento reformista. Si nos imaginamos un cuadrado y el muro que conocemos hoy en día estuviera, digamos, en nuestra pared frontal, bien, pues en el lateral derecho se construiría una plataforma para que todo el que quisiese rezar, pues lo pudiera hacer. Y así fue, se construyó, se llamó la plataforma israelí o pluralista, y hasta aquí ninguna oposición, ningún problema, todos más o menos satisfechos. Hace un año el gobierno quiso dar un paso más, y además sin mucha oposición, y con el visto bueno de los conservadores y de los reformistas. Digamos, el gobierno de Netanyahu atendió a un proyecto del presidente de la agencia judía, Natan Sharansky. Este proyecto lo que básicamente consistía era en ampliar el tamaño de esa plataforma y digamos que a esta se tuviera acceso desde la entrada principal del cótel. Esa era la principal novedad. Estaba muy marginada donde estaba, era muy pequeña, es verdad que casi siempre estaba vacía, era muy difícil acceder a ella, y por eso lo que pensaron los reformistas para poder, digamos, darle una mayor popularidad era esa, que se entrara desde el cótel mismo. Sin duda este acuerdo lo cambiaba todo, y creo que los políticos, la sociedad israelí, los representantes de todo el espectro religioso en Israel, hacían las cosas bien, sentarse, negociaban y acordaban, y en este momento estaban todos, es cierto, salvo un pequeño reducto el grupo jaredí, estaban todos satisfechos. Es cierto que durante este último año, los reformistas pidieron al gobierno iniciar los trámites de ampliación y de obras. Y ante su la parálisis total del gobierno, lo que hicieron es los líderes reformistas acudir a la Corte Suprema. Y esta le dio la razón y dio un plazo de un mes al gobierno para que iniciara los trámites. Bien, pues ante el momento de decidir qué hacer y durante un año soportando las presiones de los partidos jaredí que hoy en día conforman el gobierno, pues el gobierno, sin avisar incluso a los líderes reformistas y conservadores, congeló el plan. Y en esas es lo que estamos. Como sabemos, los líderes de Estados Unidos no lo han recibido nada bien, y los líderes ortodoxos, no todos, pero algunos, muchos de ellos, digamos, de los partidos ultraortodoxos, lo que han decidido hacer durante estas 2 últimas semanas ha sido atacar de una forma desproporcionada a los líderes, digamos, al movimiento reformista. Es decir, como los reformistas se vieron cornudos y apaleados.
Y en esas es lo que estamos. En eso ha sido bastante triste, no solo ver la resolución, que puede uno estar a favor y en contra, sino sobre todo ver la reacción del bando, digamos, no hay bandos, pero digamos del ala más ultra de la ortodoxia. Uh-huh. Ahora, yo quiero preguntarte una cosa, Jacob, porque me imagino que, bueno, son diferentes interpretaciones de cómo se debe rezar o en qué condiciones se debe rezar, la de ortodoxos y la de reformistas. Pero todo el mundo ha visto documentales que incluso en la época donde empezaba el cine y ya había algunas fotos, hemos visto en el cótel rezar juntos a hombres y mujeres. Sí, sí. ¿Hay alguna impedimento? O sea, el impedimento que sostienen los que gestionan, digamos, el rezo en el cótel, ¿no? Sí. ¿Está basado en algo que está escrito en la Torá, que está escrito en la Mishnah, que dijeron Jajamei Nuzal, nuestros sabios, o es una cuestión que responde a otro tipo de... No, es una cuestión, no creo que esté escrito en la Torá, estoy completamente convencido, pero sí está escrito, digamos, en nuestra tradición. Estoy convencido, no soy un gran estudioso del Talmud, pero estoy convencido que dentro del Talmud y dentro de las interpretaciones del Talmud está escrito, en donde la separación de las mujeres y los hombres en un lugar de culto es, digamos, es lo tradicional, es lo que hemos visto. Si bien es cierto que en el cótel no siempre, y eso ha sido uno de los principales argumentos, válidos, por supuesto. Y bueno, sin querer esquivar tu pregunta, te digo, por eso yo veía este acuerdo, antes de que se congelara, como un acuerdo bueno, como un acuerdo decente. Mira, si bien es cierto que la mayoría del, no sé si del pueblo de Israel, estoy seguro que sí, pero desde luego de Israel es ortodoxo, simpatizan más con los ortodoxos. El templo, el muro, digamos, el cótel, como lo conocemos hoy en día, obviamente se llena de fieles, se hubiese seguido llenando de fieles y no hubiese pasado absolutamente nada porque a un lado se hubiese puesto una barrera donde cada uno hubiese rezado como quisiera. Esa era una solución muy buena, respetando, digamos, todas las formas de ver del judaísmo. Pero si te digo más, te diré más. Yo no veo que sea un sacrilegio ver a los reformistas rezar como ellos quieren, obviamente aparte, pero soy de los convencidos que esa plataforma hubiese estado muchas veces vacía. Y porque la mayoría, lo que te decía, la mayoría del Estado de Israel y del pueblo judío eso simpatizan con los ortodoxos. Y creo que el tiempo hubiese puesto a todos en su lugar. Y el gobierno hubiera dado un buen ejemplo de tolerancia, de respeto y de comprensión ante posturas distintas. Pero eso no ocurrió. Bueno, eso que dices de que la mayoría de Israel son ortodoxos, por los datos que yo tengo, pues entre ultraortodoxos y ortodoxos, pues las cifras no superan el 15%. No, están también, obviamente en esa cifra se cuentan a los tradicionalistas, que suponen un 35% de la sociedad, y de los religiosos, que suponen un 20% de la sociedad. Pero si esos datos, que también se dicen mucho, ese dato juega en contra de los movimientos reformistas, porque declarados reformistas en Israel se encuentra un 2% y declarados conservadores se sitúan un 3%. El resto no ocurre lo mismo que en el mundo judío americano, que digamos el giloní es o reformista o conservador. Aquí el giloní no es ni conservador ni reformista, ni les interesa absolutamente nada esta polémica. Y es que te diré más, Jorge, a la máxima mayoría de la sociedad israelí, este conflicto no le interesa. Te lo digo así, son un juego de intereses de los que están ahí arriba, que están intentando hacernos ver que somos más distintos de lo que en verdad somos, pero las manifestaciones a favor y en contra se cuentan, no sé ni si por miles. No sé, yo me atrevería a decir si 1000 en estas manifestaciones que han habido estos días. Así que hay que poner las cosas en su proporción. Eso es. Esto
Esto le gusta mucho a, pues eso, pues a los líderes, tanto de un bando como de otro, pues expresar que bueno, se sienten unos y otros, o la Torá está en peligro, y otros que dicen que el pueblo judío no respeta a una parte. No, en la práctica aquí se respeta en la sociedad israelí a todo el mundo, y es verdad que lo que hacen los líderes hay que digamos, verlo con buena lupa, pero los intereses de los políticos no son los intereses de los ciudadanos. Y esto no responde en ningún momento, digamos, en la escala de prioridades de los ciudadanos, esto ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Primera, seguridad; la segunda, la economía; la tercera, la vivienda; y igual la cuarta es el precio del cottage. Vamos a ver si es la quinta. El tema del enfrentamiento que tienen en este sector de la gente, en esta pugna por la hegemonía religiosa, llamémosle así, sí que tiene también antecedentes no solamente en esta batalla en el Kotel, sino también en el tema de las conversiones. Así es. Porque así es. ¿Podríamos explicarlo un poquito? Sí, por supuesto. Vamos a ver, el tema de las conversiones, hay un proyecto de ley, se presentó el mismo día. Yo no sé quién fue la brillante mente, digamos, que dijo que presentar las dos cosas el mismo día, los dos palos, digamos, a los reformistas era una buena idea. Pero así fue, muy a pesar de los que creemos en la unidad del pueblo judío. Pero la ley de conversiones, el proyecto de ley que se presentará a la Knesset en los próximos meses, consiste en lo siguiente, y no voy a sorprender a nadie cuando lo diga: es los que se convierten al judaísmo en Israel, el Estado los reconocerá como judíos solo si se convierten a través del rabinato. Ante cualquier, digamos, otra conversión judía realizada dentro de Israel, incluso bajo tribunales ortodoxos privados, no sería válido a los ojos del Estado. Y como te decía antes, para entender lo importante de esta decisión, habría que entender quién conformó los dos últimos gobiernos de Israel. En el año 2013 se celebran elecciones en Israel y el gobierno lo compone Netanyahu a la cabeza, junto con Yesh Atid, un partido no religioso, y Bat Yehudi, el partido sionista religioso. En el gobierno no estaban los Haredim. En el 2015 cae el gobierno y sí entran los Haredim y se va el partido, digamos, de Yesh Atid, el partido no religioso. Dicho esto, podemos comenzar a hacer un poquito de historia. Y decir que en el año 2014 el gobierno sin los Haredim vota a favor de dejar que los rabinos ortodoxos locales realicen conversiones reconocidas por el Estado. Eso sí, cuando se unieron los Haredim al año siguiente, todo eso se anula. El tema llega hasta la Corte Suprema en el año en marzo del 2016. Y la Corte Suprema de Israel dictamina que el Estado sí debe reconocer las conversiones realizadas por tribunales ortodoxos privados fuera del ámbito del rabinato. Es decir, que apoya la medida del gobierno de Netanyahu sin los Haredim. Esto es importante porque los reformistas sí querían esto, a pesar de que decían solo tribunales ortodoxos, porque decían que primero rompía el monopolio del rabinato. Y aparte, los líderes, digamos, judíos reformistas sostenían que el siguiente paso sería que el tribunal obligara el reconocimiento de las conversiones privadas no ortodoxas en Israel. Así que, viendo esto y viendo por qué camino nos iba a conducir la Corte Suprema, porque el siguiente paso iba a ser declarar las conversiones privadas no ortodoxas en Israel, de ahí esta nueva ley, que lo que hace es volver atrás. Pero siempre, sí. Perdón, Jacob, pero siempre sí, hablando de las conversiones que se realizaban en Israel. En Israel, sí. ¿Y qué pasa con las conversiones, por ejemplo, de otras corrientes de gente que se convierte al judaísmo por el reformismo o por los conservadores, que suelen ser conversiones menos exigentes? Esa hubiera sido la gran prueba del gobierno. Lo quiso parar en el tema de Israel, en este caso lo quiso parar Bibi, porque si se hubiese metido ya con los judíos de Estados Unidos, el impacto hubiese sido mucho, mucho mayor. Y es un tema que todavía no se trata, sigue como está el tema, donde sí que tienen derecho a la ley del retorno, pero no tienen derecho, digamos, a casarse, no son reconocidos como judíos bajo el rabinato los que se convierten en Estados Unidos bajo el reformismo. Se tendrá en algún momento que ver ese tema, pero Jorge, entre tú y yo creo que para ver ese tema antes
digamos, los líderes israelíes, la oposición, los líderes ortodoxos y los líderes que no forman parte de la ortodoxia se tienen que sentar de una vez por todas, de forma seria, y ver el tema como se merece, porque si no vamos a seguir con más vaivenes. En 3 años llevamos 3 proyectos distintos y los seguiremos viendo si la cuestión que importa es el sillón, el electoralismo puro y el conflicto de intereses que, pues eso, que unos no pueden ver a otros, unos insultándose a otros. Así que hasta que no veamos esa unión será imposible tratar ese tema. Y mientras, el conflicto se agrava, se agranda. Sí, lo que está claro es que, como señalabas tú mismo, estos temas que en principio no ocupan el orden principal de prioridades de la mayoría de los israelíes, sí que cada vez más saltan a los titulares y cada vez más, o sea, hace 20 o 30 años ni siquiera se hubiera generado esta discusión. O sea, por más que hasta ese entonces también el monopolio, como acusan los reformistas, de la religión en Israel, ostentan los grupos cercanos a la ortodoxia, pues de todas maneras al resto de la población eso le importaba todavía menos, pero ahora parece como que ellos de alguna manera generan más titulares, intentan Claro. hacerse notar en la sociedad, ¿no? Claro, porque mientras, por eso soy muy, digamos, muy crítico y pues yo me alegro que mi voz, que es una voz ortodoxa, sea crítica con los míos, y creo que eso tiene, pues, digamos, un cierto, puede llegar a tener, no la mía, sino si muchas voces se juntan a la mía podrían tener cierto impacto. El movimiento ortodoxo, los líderes ortodoxos, que no, insisto, no todos, pero una buena parte de ellos, representados por gran parte de los partidos Haredim, como no bajen el tono, el problema se va a ampliar, obviamente, y la voz reformista se va a ampliar. Yo te decía antes los datos de reformismo en Israel, que es mínimo, es un 2%, pero si siguen alzando la voz, si les siguen llamando, como hemos visto hoy en día, un grupo de neocristianos o que son una banda de payasos, lo único que van a hacer es el efecto contrario, normal. Es que se junten, es que se unan, es que tengan una causa común, que se sientan porque lo están agredidos y vamos, en un futuro que sea un problema para estos mismos que hoy en día tienen digamos, la posición jerárquica. Uh-huh. Pero también te digo, al igual que te critico a los ortodoxos, también a los líderes reformistas también tienen su aquel. Y los números y los datos que últimamente estamos viendo también de la cantidad de matrimonios mixtos existentes en Estados Unidos son alarmantes, y muchos de los líderes incluso sacan pecho de esos datos de matrimonios mixtos. Y la verdad que ni la una pues ni la otra. Hay que sentarse y hablar. No creo que sea difícil. Bueno, esperemos que esa sea la salida, la que tú propones, porque ya desde hace muchos años en Israel hay una especie de adagio en la sociedad que dice que en el momento que no haya amenazas vitales desde el exterior hacia la propia existencia de Israel, pues los israelíes y los judíos empezarán a pelear entre ellos mismos. Pues, sí, eso parece, sí. Eso, pero es que hay algunos que no parecen que no están dispuestos ni a esperar a ese tiempo idílico de paz con los vecinos y ya quieren empezar la guerra ellos por su cuenta, ¿no? Sí, también porque entre nosotros a ellos el tema de la guerra y el tema de los palestinos tampoco les importa demasiado. Así que ellos van a lo suyo, a mantener su sillón, que yo siempre digo lo mismo. Si es que soy de los convencidos, y igual abro con esto un melón, pero soy de los convencidos que la ortodoxia está ahí por mérito propio, porque la sociedad israelí confía más en ellos que en los otros, y porque, bueno, en mi opinión personal es lo mismo, la palabra misma lo dice, ortodoxo, que es seguir el camino, digamos, recto de las Sagradas Escrituras, pero
Pero como sigan así, poco a poco se van a llegar un buen disgusto. Y como no empiecen a ver a todos los judíos por igual, independientemente de cómo sean, cómo recen, pues bueno, pues van a tener un problema. Vamos a tener un problema. Pues y es que yo me encantaría como decirte, es que siempre esto se lo digo a mi entorno. De hecho están hartos, yo creo que están hartos de escucharme diciendo como que sí hay que esperar una guerra para que de repente comencemos a rezar por nuestros soldados, o si tiene que fallecer un rabino para que de repente se hable bien de él, cuando en vida le llamábamos loco, fundamentalista, talibán. Y Jorge, con esto igual terminamos, sería un buen mensaje para terminar, pero en nada, mañana mismo, en escasas 10 horas, empezamos las 3 semanas. Y a este paso vamos a seguir llorando en Tisha B'Av, hasta que no amemos a nuestro prójimo tal como nos amamos a nosotros mismos, que es un precepto fundamental de Aftale Reaja Kamoja. Y sabemos, tú mismo lo decías, ningún pueblo nos ha logrado vencer. Ni nunca, ni los griegos, ni los romanos, ni los nazis, ni los comunistas, ni los árabes, ni el acuerdo de Irán. Nadie. Sabemos que Dios y que nuestros héroes se llamen macabeos o se llamen soldados del ejército de Israel, y sabemos que son ellos los que ganan las guerras. Y sabemos que no hay amenaza temible para el pueblo judío. La única es esta, la única que nos hace seguir llorando es esta. Es el llamar una banda de payasos al otro. Es el odio gratuito a nuestro hermano. Y ahora solo nos falta dejar de insultar a quien no piensa como nosotros y trabajar para que se acerque más a nuestra postura, pero dejar de insultar. Si es que yo sé que es más difícil convencer que insultar, pero si uno abre el Talmud, verá mucha discusión y ningún insulto. Así que un poquito de sentido común ahora que empiezan unos días tristes y señalados para el pueblo judío, yo creo que no vendría nada mal. Pues nada, con este deseo, Jacob Israel, te despedimos, te agradecemos mucho esta sinceridad, abrir tu corazón, desde tu posición justamente, porque hubiera sido sencillo conseguir a alguien de los reformistas a los que no les guste lo que está pasando, pero que también del otro lado, que no existen esos lados. Esa es la sensación que tenemos que transmitir, ¿no? De que no existen bandos y que nadie está en posesión de la verdad absoluta. Todo el mundo sabemos que no tenemos la verdad absoluta. Es el momento de un poco más de humildad y sentarse a hablar. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Muchas gracias, Jorge.